Saludos a esta gran familia que nos ven y nos disfrutan desde diferentes partes del mundo. Bienvenidos a esta pequeña ventana desde la cual podemos compartir nuestra fe con los demás. Bienvenidos a Espacio Espiritual. Si usted desea apoyarnos para lograr que este contenido continúe expandiéndose y cada vez llegue a más personas, algo que usted puede hacer es suscribirse a nuestro canal y desde luego compartir nuestros mensajes y temas con sus familiares, amigos y conocidos. Y también puede dejarnos sus comentarios y decirnos qué le llamó la atención y cuáles otros temas más le gustaría que tratemos aquí. Espacio Espiritual no es solamente mi esposa Eliana, ni mucho menos yo. Espacio Espiritual son cada uno de ustedes. Todos ustedes son Espacio Espiritual. Por favor, acompáñenme en una oración para poner todo lo que vamos a ver hoy en manos de Dios. Amén. Padre bueno, Padre amado, gracias Señor. Gracias Padre, yo le oro y le pido Señor que por favor usted me acompañe en esta gran oportunidad que usted me da de compartir mi fe. Le oro que por favor lo que vamos a ver hoy aquí en la Biblia, las personas puedan entenderlo, puedan recapacitar, Señor, y no solamente analizar lo que hay en sus corazones, sino también verse en el espejo de lo que vamos a ver en la Biblia a través de esta persona, que puedan ver quién es el especialista, qué quiere hacer el especialista en su vida, Padre, y el poder que tiene Él para cambiar y transformar los corazones de los demás. Gracias, Padre. Yo lo le pido que por favor no sea yo, sino su Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro tema de hoy es Una visita al especialista. Una visita al especialista. En nuestro tema anterior estuvimos aprendiendo sobre Saulo y vimos su corazón al momento de perseguir la iglesia de Dios. Vimos cómo este hombre se dejaba dirigir por su prejuicio y esos celos que lo consumían al pretender defender erradamente a un Dios el cual en ese momento él aún no conocía. El gran problema con Saulo era su creencia distorsionada en un Dios el cual no era para nada el que le habían enseñado sus maestros religiosos. Por eso vemos que estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús. ¿Y con qué intención? Claro está. Porque solo estaba repitiendo y poniendo en práctica lo mismo que había visto en otros y lo mismo que había aprendido de los demás, obviamente. Y esto debe hacernos reflexionar. Muchos de nosotros servimos y adoramos a un Dios el cual no es ni cerca el que nosotros tenemos en nuestra mente. Lamentablemente, a veces crecimos con muchas creencias y tradiciones religiosas, las cuales aprendimos, al igual que Saulo, o simplemente veíamos a otro hacerlo, y con el paso del tiempo, este tipo de cosas han influido en nuestra fe y carácter espiritual. Pero debemos recordar algo, y es que el Señor no se complace en la maldad del ser humano. Al contrario, Él aborrece cualquier tipo de pecado, por más pequeño o insignificante que usted y yo pensemos que sea. El Espíritu Santo se aleja de todo eso. Si nosotros queremos tener una vida donde prevalezca el Espíritu Santo, debemos de saber que no podemos pretender estar conviviendo con Dios y con Satanás al mismo tiempo. Y aunque sucede muy a menudo, esto es algo totalmente imposible espiritualmente hablando. Tengo fe en Dios, pero estoy metido hasta el cuello con todo tipo de vicios y adicciones. Hablo de juegos de azar, cigarrillos, alcohol, drogas, lujuria, y sabrá Dios que otras cosas más. Creo en Dios, pero
Nos está matando la inmoralidad hasta el punto de que no podemos ver una mujer o un hombre porque enseguida estamos mirando y nos llegan pensamientos que no deberían llegar a nuestra mente. Algunos no miran nada o quizás no piensan nada, pero luego ven cosas en sus teléfonos, los cuales no deberían ver. Conozco a Jesús y tengo fe en Él, pero hablo mal de otros hermanos o simplemente me alejo de ellos porque vienen de otras iglesias o quizás porque no tienen la misma formación que yo. Y en vez de tratarlos como hermanos en Cristo que somos, lo vemos como enemigos, lo vemos como un bando contrario y acabamos con ellos cada vez que podemos. Amén. Amamos a Jesús, al cual no vemos físicamente, pero muchas veces, a pesar de eso, nos cuesta amar a nuestros hermanos, los cuales sí vemos. Oramos a Dios y decimos, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Pero ¿qué hay del hermano o la hermana con la que tuvimos una situación hace un tiempo y tenemos días, meses, incluso años que no le dirigimos la palabra? Que si estamos en la iglesia o estamos en la calle y vemos que viene hacia nosotros, nos vamos por otro lado para evitarlo. Otros dicen, yo creo en Dios, yo creo que Él creó todo, sé que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien, pero invítelo a la iglesia, invítelo. No es el momento, no estoy preparado, aún no tomo la decisión o no estoy seguro de que esto sea lo mejor para mí. Pero pregunto, si Dios, quien sabemos que es el origen de todo, si Dios no es lo mejor, entonces ¿qué lo es? Piénsalo. Las personas quieren ver una señal. Las personas quieren ver fuego bajando del cielo y quieren ver que empiece a abrirse la tierra y que todo sea como lo vemos en las películas. Hay unas películas por ahí que dan miedo, pero no es así, mi gente. Cuando eso ocurra, cuando usted vea que esto empiece a suceder, significa que ya no habrá tiempo para arrepentirse. La misma Biblia nos dice que cuando empiece a cumplirse el Apocalipsis, muchos querrán quitarse la vida y no podrán. Pero ¿sabes qué? Esa decisión tan importante que estás retrasando, tienes que tomarla ahora, que todavía tienes tiempo. Yo no puedo tomarla por ti. De hecho, nadie puede decidirlo por ti. Empieza a estudiar la Biblia. Ten una relación con Jesús. Conoce quién es Él. ¿A qué vino a este mundo de tanta oscuridad y pecado en el cual vivimos? ¿Qué hizo por nosotros? ¿A qué se sometió por amor a ti y a mí? Y te aseguro que poco a poco tu vida irá cambiando. Él abrirá tus ojos espirituales y podrás ver con más claridad todo lo que está sucediendo hoy con la humanidad. Amén. ¿Saben? Recientemente les compartí que me identificaba completamente con Saulo por todas las cosas que hacía antes de entrar a la iglesia. Ahora bien, este cambio en mí, al igual que en muchos de ustedes, no fue fortuito ni al azar. Yo tuve que venir a Jesús. Yo tuve que venir al especialista para que Él trabajara con mi corazón. Y aún el día de hoy, Jesús todavía continúa trabajando conmigo. Día a día, familia. Como sé que también continúa trabajando con muchos de ustedes hoy. Y si usted se identifica con las situaciones que acabamos de ver hace un momento, discípulo de Cristo o no, así sea un cristiano o no, usted necesita urgentemente
urgentemente una visita al especialista. Saben, entrando a nuestro tema de hoy, Saulo no vino arrepentido a Jesús, como vimos anteriormente, sino que es Jesús quien va por él y lo hace ver de qué estaba lleno su corazón en ese momento. Toda esa religión, todo ese orgullo, todo ese prejuicio, toda esa maldad y todas las demás cosas que vimos anteriormente en otros mensajes. Dentro de Saulo, Jesús permite que él aquí vea su pecado. Pero quizás se están preguntando, José, ¿y no se supone que Saulo estaba ciego? Jesús lo dejó ciego. Entonces, ¿cómo dices que Jesús le mostró su pecado? Por favor, acompáñame a la Biblia, por favor. Hechos 9, del 7 al 9. Vamos a buscar entendimiento en la Biblia. Hechos 9, del 7 al 9. Dios habla hoy. La Biblia dice, los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Amén. Aquel cazador incansable, aquel cazador insaciable que perseguía y amenazaba de muerte a los creyentes de Jesús, ahora había quedado completamente ciego, vulnerable y dependiendo de otros para poder caminar. Y no sé si esos 3 días sin comer ni beber nada fue un ayuno voluntario, aunque sí recuerden que Saulo tenía formación religiosa. No sé si fue algo voluntario o quizás fue debido al shock emocional que sufrió fruto de su encuentro con Jesús. No puedo asumir y mucho menos con esto. Ahora bien, Saulo, ciego, sin poder ver el mundo exterior, empieza a reflexionar en su mente en su encuentro con Jesús. Es muy probable que estos 3 días aislado le sirvieran a Saulo para reflexionar sobre todo lo que había en su corazón. Todo aquello errado, todo aquello equivocado que había aprendido de sus maestros sobre Dios y que lo habían llevado a perseguir a Jesús. Y por favor, vamos a ponernos en su lugar un momento. Es muy probable que hasta se sintiera solo o con temor. Recuerden, Jesús lo manda a un lugar completamente desconocido para él. ¿Y a dónde lo envía Jesús? Piensen, Jesús lo envía a Damasco, precisamente al mismo lugar donde él se dirigía a meter preso a todos los creyentes de Jesús que encontrara. Y si lo piensan bien, ¿quiénes eran los que lo iban a recibir allá? Esas mismas personas a las que él quería hacerles daño. Ojo, mientras él se encontraba totalmente ciego y vulnerable. Esto es fuerte, mi gente. Imaginen todo eso pasando por su mente en ese momento. Pero hay un punto más que no podemos dejar de tocar antes de avanzar. Saulo sabía que Jesús había muerto en la cruz. Él sabía de todo el plan que sus mismos maestros habían creado para quitarle la vida a Jesús. Y no solamente hicieron planes contra Jesús. Antes de eso, antes de ellos matar a Jesús, hicieron los mismos planes contra Lázaro. Eso está en Juan 12:10. Luego hicieron los mismos planes contra los discípulos cuando estuvieron presos. Y luego también, del mismo modo, contra Esteban, quien al igual que Jesús, murió a manos de ellos. Pregúntate, ¿cómo es que Saulo queda ciego frente a Jesús y no le sucede nada malo? Ni a él, ni a los que lo acompañaban. ¿Cómo es que Jesús
lo envía a la ciudad de Damasco, precisamente donde las personas que él estaba amenazando de muerte y persiguiendo, y no le sucede nada. Jesús tenía una manera muy diferente de hacer las cosas a lo que estaban acostumbrados sus maestros. Y estoy seguro que esto fue una realidad que golpeó su corazón. Esto fue algo que lo sacudió por dentro, tanto emocional como espiritualmente. Primero, aquel que ellos habían matado se le aparece y lo confronta. Saulo sabía que este poder era sobrehumano. Este era un poder que solamente podía venir de Dios. Segundo, Saulo pudo establecer la diferencia entre una enseñanza, una simple religión y una verdadera relación con Dios a través de Jesús. ¿Qué más? Estos 3 días, sin comer ni beber nada, voluntariamente, aclaro, recuerden que él no estaba prisionero por si acaso, al no poder ver nada en el exterior, empezó a escuchar al Dios verdadero, al Dios diferente al que le habían enseñado los fariseos y maestros de la ley. Amén. Continuamos en Hechos 9, del 10 al 19. Hechos, capítulo 9, del 10 al 19. Dios habla hoy. La Biblia dice: en Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Noten lo que está haciendo Saulo. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo, y presten atención por favor: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Estaba muy enterado Ananías. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Amén. Saben, aquí hay un punto que debo compartirlo con ustedes. Es que Jesús le habla a Ananías a través de una visión. No el de Zafira, por si acaso. Ese ya murió hace tiempo. Amén. ¿Y quién nos dice la Biblia que era Ananías? Un creyente como usted y como yo, que tenía el Espíritu Santo en su corazón. Jesús lo manda donde Saulo y obviamente él tenía miedo porque él sabía quién era ese hombre y todo el daño que había hecho a los creyentes. Ananías sentía temor y hasta cierto punto, humanamente hablando, era entendible. Era entendible. ¿A dónde voy? A que muchas veces el Espíritu nos dice: compártele la fe a esa persona, invítalo a la iglesia, invítalo a estudiar la Biblia, ora por esa persona. Pero en vez de hacer caso al Espíritu, nos ponemos negativos y no hacemos nada.
¿Te ha sucedido eso? ¿Te ha pasado? Por favor, déjanos tus comentarios. Ananías sentía miedo. Él veía en Saulo una amenaza real. Pero mi pregunta es, ¿qué nos impide a nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo? Escuchar lo que Él nos dice. ¿Has pensado en esto? Obviamente, Satanás no te va a enviar a compartir tu fe con alguien, ni mucho menos te va a enviar a invitar a alguien a tu iglesia. Entonces tienes que saber de quién es la voz que te impide escuchar al Espíritu Santo y compartir tu fe con los demás. Tienes que saber quién es que no quieres que tú compartas tu fe en ese momento. Tengamos cuidado, familia. Tengamos cuidado con eso. Aprendamos a diferenciar las contradicciones que el enemigo muchas veces pone aquí en nuestra mente. Amén. Volviendo a Saulo, en el versículo 15 nos dice que ese hombre insaciable que perseguía, que maltrataba y amenazaba de muerte a la iglesia de Dios, ese hombre implacable, ese hombre indetenible, había sido escogido para proclamar el mensaje de Jesús a los israelitas, a otras naciones y a sus reyes. Tanto así que el día de hoy continuamos hablando de Saulo, de cómo Jesús transformó su corazón y todo lo que este hombre, posteriormente a esto que vimos hoy, hizo para el reino de Dios. Volviendo a la Escritura, algo importante. Fíjate cómo lo llama Ananías al momento de llegar donde él. Hermano Saulo. Noten cómo ya desapareció el temor en Ananías. Él ya no tiene la misma percepción de antes sobre este hombre. Ya no lo veía como una amenaza, sino como un hermano. Jesús es maravilloso, familia. Jesús es increíble. Este es el inicio de la trayectoria espiritual de Saulo. Y aunque ese cambio de nombre, Pablo, aún no figura en la Biblia hasta Hechos 13:9, ya su corazón aquí había sido transformado por Jesús. Todos nosotros, todos necesitamos urgentemente una visita al especialista. Aquellos que somos discípulos de Cristo, debemos caminar con Él día a día a través de nuestro tiempo con Dios, diariamente, mi gente. Los que aún no se deciden, deben buscar de Él urgentemente para que Él los sane de su ceguera espiritual, de esa ceguera espiritual que padecen, al igual que Saulo. Obviamente, el especialista es Jesús. Y del mismo modo que vemos como Él cambia el corazón de Saulo aquí, también desea hacerlo contigo hoy. Solo dale la oportunidad. Deja que Él haga lo que mejor sabe hacer. Algunas personas piensan que viniendo a Jesús van a dejar su vida atrás. Y es lo contrario. Cuando usted viene a Jesús, ahí es que la vida empieza a tener sentido. Familia, gracias por cederme estos minutos de su tiempo. Mi respeto para ustedes. Nos vemos pronto. Amén.